Muy bien, José, muy contento de estar en esta mañana contigo y con todos tus espectadores. En efecto, ayer conversábamos en horas de la noche justamente para un poco establecer el horizonte político de nuestro país. Y usted me decía con mucha claridad, las cosas se están desencadenando de una manera muy rápida. Y en efecto, el Congreso de la República vacó anoche a la presidenta, o en las primeras horas de la madrugada, a Dina Boluarte, y ya tenemos un nuevo presidente de acuerdo al marco constitucional que es José Gerí Ore, que se venía desempeñando como presidente del Congreso. Una primera evaluación, por favor. Bueno, pues José, mira, lo primero es señalar que, bueno, Dina se convirtió pues en una especie de mueble viejo. Creo que esta semana hubo dos acontecimientos muy importantes. El primero, eh, bueno, pues prácticamente iban a linchar algunos ciudadanos de Juliaca pues a Philip Butters, y eso mostró dos cosas. Para los partidos políticos, para el gobierno en particular, pero para los partidos políticos de una forma muy especial, y es, era insostenible. O sea, el hastío frente a la clase política, el hastío frente al gobierno, frente a la gestión de Dina, su discurso que era muchas veces muy o sea, desencarnado de la realidad del ciudadano de a pie, fue un campanazo. O sea, Dina era insostenible. Y luego todo lo que pasó con Aguamarina el miércoles, en donde si en el círculo militar de la capital, en un círculo militar en la capital del país, puede tener lugar una intimidación por parte de los criminales, de los extorsionadores, de esa forma, y que ni siquiera haya ocurrido algún tipo de captura ni nada por el estilo, o sea, lo que mostraba era que efectivamente pues el gobierno no estaba interesado y la gente ya se sentía muy vulnerable. Y este tema de la seguridad es muy importante para los partidos de centro y de centro derecha, porque es uno de de las banderas más importantes, o sea, que van a enarbolar en las elecciones del próximo año. Entonces no podían sostener efectivamente una inacción de ese tipo, tan dramática, tan virulenta, tan compleja, que hace que efectivamente la gente se estremezca, porque por cualquiera de nosotros podía estar dentro del público. Entonces, eso ya fue la gota que colmó el vaso, y eso fue desencadenando efectivamente que el Fujimorismo, Alianza para el Progreso y el mismo Somos Perú dijeran es necesario que Dina pues se haga a un costado. Y ahí viene la analogía pues con el mueble viejo. O sea, cuando ya efectivamente no sirve para sentarse, es grande, estorba, ¿no es cierto? Pues entonces hay que quitarlo. Ahora, la gran pregunta es si José Gerí va a poder mantener los dos factores de los que depende su gobernabilidad. Primero, las mayorías necesarias en el Congreso para efectivamente pues mantener su posición. Y la segunda, la calle, porque la calle ya venía efectivamente prendiendo motores desde hace varias semanas y no sabemos cómo va a responder frente a su, su sesión constitucional, y puede pasar lo mismo que pasó con Merino. Ahora, usted acaba de señalar algo muy puntual. Tendrá que ver dos espacios. Uno, naturalmente, se puede consensuar con las fuerzas políticas, pero el otro escenario que resulta siempre un escenario dificultoso para los gobernantes es la calle, ¿no? Y en estos momentos hay una situación ya no de incomodidad, digamos, una situación donde las protestas se han ido marcando el compás en los últimos días, ¿no? ¿Se puede repetir, podría repetirse una situación similar a la que ocurrió con el entonces presidente Merino de Lama? O sea, es uno de los escenarios posibles, ¿no es cierto? O sea, si la población no siente que José Gerí de alguna medida responde a una esperanza de cambio, etcétera, y al mismo tiempo no tiene los apoyos suficientes en el Congreso, se pueden volver a barajar efectivamente los nombres dentro del Congreso. A ver, ¿cuál es la situación con José Gerí? José Gerí es un congresista que se ha hecho notar, o sea, o lo que más ha trascendido, además de que ocupe la presidencia del Congreso, por una investigación que al final, pues, no maduró, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público, frente a, pues, a una posible inconducta sexual con una trabajadora, bueno, y por eso se hizo famoso José Gerí. O sea, y era una de las principales objeciones a que llegara a ocupar la presidencia del Congreso. José Geri es joven, es una persona que, a diferencia de otros políticos, efectivamente siempre ha militado en Somos Perú, y es una persona que desde
desde la universidad, ya estaba efectivamente involucrado con el partido y no había participado en ningún otro partido. Pero al mismo tiempo es un accesitario, o sea, no es ni siquiera una persona que logró un caudal de votos suficientemente alto para llegar al Congreso, sino que la situación de la que surge su nombre es efectivamente que Martín Vizcarra, que era la punta de lanza efectivamente de Somos Perú en términos electorales, no puede ocupar la curul. Y, y como tercer renglón dentro de la lista, pues está el señor Gerín. Y lo reemplaza, y ahí pues comienza efectivamente todo este reconocimiento, toda esta popularidad efectivamente pues del señor Gerí. Pero bueno, Somos Perú es una bancada muy pequeña dentro del hemiciclo. En el momento en que se acceden las grandes bancadas a su nombre, ¿no es cierto?, a que se dé la vacancia, hay muchas objeciones, sobre todo por parte de la izquierda y dentro de la derecha de Avanza País, que no están de acuerdo. Entonces, José Geri tiene que lograr unos consensos más amplios, tiene que lograr un gabinete lo suficientemente o sea, conformado, que genere, ¿no es cierto?, la cantidad de apoyos suficientes para mantenerse pues en el gobierno. Y eso no es una tarea fácil. Ponte a pensar que todos los congresistas quisieran ser presidentes de la República y en su cabeza está el que efectivamente lo pueden hacer. Entonces, lograr esos consensos no va a ser una tarea fácil para él. Ahora, el otro aspecto, doctor Timaná, es que si verdaderamente la clase política está en capacidad de consensuar con él o tiene la voluntad de consensuar para poder alcanzar un gabinete, si se quiere, de ancha base, un gabinete consensuado, por un lado, para frenar un poco el ímpetu de la calle. Si eso no ocurre, porque además usted acaba de enumerar con mucha precisión, es una figura nueva en política. Él llega como accesitario de Martín Vizcarra. No tiene un training político que se requiere para situaciones como la que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Entonces, ¿eso cree usted que puede ser uno de los principales riesgos, que no logre amalgamar con sectores políticos, con los sectores de la academia, con sectores empresariales? Sí, pero sobre todo yo diría que más que academia, universitarios o cosas por el estilo, sectores económicos, yo creo que o sea, en donde se juega la gobernabilidad del señor Geri es en el Congreso, o sea, el Congreso y la calle. O sea, lo que tumbó a Merino al final fue las manifestaciones multitudinarias pues que condujeron efectivamente pues a que él tuviera que renunciar y que el Congreso no quisiera cargar efectivamente pues con más muertos después de los famosos pues Inti y Brian, ¿no es cierto? Entonces eso fue el detonante. Pero el gran tema ahí es, junto con la calle, está el tema efectivamente dentro del Congreso. A ver, a diferencia de Manuel Merino, que era una persona con mucha experiencia, siempre había sido congresista por Acción Popular, tenía un poco más de estructura, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, no pudo efectivamente contra una figura muy popular como era el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, toda esa animadversión de verlo como el enemigo de Vizcarra, como la persona que iba a ir contra la reforma universitaria, ¿no es cierto? Y ahí había muchos apoyos, pues también en buena medida de buena parte de la prensa, llevaron a que efectivamente se tuviera que hacer un lado. Ahorita el Gerí llega como una especie de mal menor, ¿no es cierto? No hay una figura pues muy popular en Dina Boluarte. Los medios de comunicación hoy son menos gobiernistas que lo eran en la época efectivamente de Vizcarra. Y al mismo tiempo el Congreso también es distinto, o sea, en el sentido en que si Geri demuestra de que es el mal menor para sus compañeros porque no surge una fórmula que que logre articular mejor esos intereses, se podría quedar. Pero ahí viene nuevamente el factor calle. Entonces, si la calle efectivamente no quiere a Geri, va a tocar que el Congreso vuelva a barajar. Ahí está efectivamente el tema. O sea, Geri ha logrado salir invicto de esta investigación por este tema de inconducta sexual en el Ministerio Público, ha logrado ser accesitario, ha logrado llegar a la presidencia del Congreso. Entonces, habilidad tiene. Vamos a ver si tiene la suficiente para poder efectivamente mantenerse ahora como presidente de la República. Ahora, en una etapa electoral, los partidos tendrán capacidad
o tendrán la voluntad de apoyar a este gobierno de transición? Mira, lo que le va a tocar ahí negociar a Geri es eso, o sea, que si tenga por lo menos los apoyos suficientes para poder mantenerse en el cargo. Le conviene a los partidos efectivamente aupar a Geri, no estoy tan seguro de eso, sobre todo porque lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en prioridades como seguridad, eso va a tomar tiempo, entonces mostrar resultados en cuestión de 9 meses, que es lo que falta, sería muy complicado. Eh, es muy compleja la situación pues, que estamos viviendo. Tiene muchos rasgos parecidos a lo que vivimos en el fin de la era Vizcarra, el gobierno transitorio de Sagasti, ya sin la pandemia, obviamente, pero al mismo tiempo las fuerzas en el Congreso son distintas, la calle también se ha portado distinto, entonces estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Ahora, el otro tema, la intolerancia que se está mostrando en varios puntos del país. Y ya incluso hay sectores políticos que rechazan a Gerí como presidente de transición. O sea, ¿cómo sortear esto? También es otra dificultad que va a tener que sortear, engarzarse con la población, siendo el Congreso también uno de los estamentos más, digamos, rechazados, al igual que lo era la expresidenta Dina Boluarte. Claro, el gran tema acá es, Dina Boluarte tenía muchos problemas, pero había logrado configurar con muchos, o sea, con problemas serios, efectivamente en materia de seguridad, una cierta estabilidad. Y esa estabilidad, bueno, le costó mucho desde el principio. O sea, cuando las manifestaciones de 2022, diciembre de 2022, enero de 2023, tratan de parar al país, son violentas, tratan de empujar un tema de una nueva constitución. Dina efectivamente pues responde con unas fuerzas armadas que utilizan mucho, o sea, su capacidad efectivamente disuasiva y de una forma pues pues brutal, ¿no es cierto? Pero logra efectivamente apaciguar y generar efectivamente pues como cierta estabilidad desde ese momento. Y cualquier sector que trata efectivamente que trataba de generar un levantamiento o una situación pues de orden público compleja, ella siempre cedía. O sea, eso lo vimos con los mineros, por ejemplo, con el tema del reinfo, etcétera. Eh, y ahora pues es como una especie de caja de Pandora. O sea, aquí todo el mundo va a tratar de sacar agua para su molino. Y eso no va a facilitar para nada la gobernabilidad de aquí a unos meses. Creo que efectivamente la población tiene un hastío de los congresistas, de que es demasiado evidente pues que están buscando sus propios intereses todo el tiempo, nadie está pensando pues en el bien del país. Pero el gran problema que hay ahora es, bueno, si lo que va a obtener Gerí, ¿no es cierto? Pues es como una especie de apoyo en donde lo puedan acompañar más sectores en el sentido en que, bueno, lo ven como un mal menor frente a Dina, o si efectivamente pues la situación se va a volver más complicada. Ahí tiene que ver mucho el tema de la muñeca política, del discurso, de cómo quede creado el gabinete, los consensos que se puedan realizar alrededor del Congreso. Eh, Creo que va a depender mucho efectivamente de esas decisiones que tome Geri en los próximos días. Y ahora también ya conformar un aparato del Estado que es frondoso en nuestro país no es una tarea fácil, ¿no? Si de por sí una tarea complicada, compleja es nombrar ministros de Estado, viceministros en cada cartera y un presidente del Consejo de Ministros que logre consensuar o logre por lo menos amalgamar algunos conceptos entre los partidos políticos, entre los distintos sectores en el país, un aparato del Estado que también está bastante cuestionado, no es fácil lograr y sobre todo una tarea en un tránsito político. Sí, o sea, a ver, la experiencia más cercana que tenemos es la de Sagasti y se logró hacer. Pues más mal que bien logramos pues salir de la pandemia, seguir en el calendario de la vacunación, logramos efectivamente pues cierta estabilidad hasta la celebración de las elecciones. Lo más importante es eso, o sea, que la persona que entre logre generar esos consensos mínimos
que sea efectivamente una persona en la que se le pueda confiar todo el desarrollo en paz y con las mejores o las mayores garantías de las elecciones próximas, para poder efectivamente ver si comenzamos a ver la luz al final del túnel de esta crisis política que ya va a cumplir 10 años. Ahora, no va a ser un gobierno fácil, creo que hay muchos intereses efectivamente en que es difícil amalgamar. Ahí lo que se necesitaría es con mucho pragmatismo generar efectivamente los arreglos suficientes para que efectivamente tengamos un gobierno que pueda terminar estos pocos meses. Así es, en efecto. Vamos a ver cómo transcurren los primeros días de José Gerí. Estaremos ya conversando más adelante, mi estimado doctor Carlos Timaná, para que nos eche una mirada a lo que está ocurriendo en el país. Una pregunta final. La Sí. intolerancia que se está mostrando en varios puntos del país. En el sur del país, por A ejemplo. ver, sí, a ver, José, lo que pasa es que hay situaciones, yo creo que hay varios factores. Mira, la primera es toda la estrategia de Pedro Castillo sobre seguir sobre a ver, pues la estrategia comunicacional de Pedro Castillo fue muy, yo diría que exitosa. Él siempre tuvo un piso de 20%, o sea, el 20% lo apoyaba. ¿Y cómo era ese 20%? Son personas que escuchan generalmente las radios más chiquitas, las radios, y esas radios han logrado efectivamente cambiar el discurso, ¿no es cierto?, acerca de que, bueno, Pedro Castillo no fue un presidente que se hizo un autogolpe al estilo Fujimori, sino que es una víctima de las circunstancias, una víctima del Congreso, una víctima de Keiko. Y en esa medida se ha logrado efectivamente retomar como una narrativa, ¿no es cierto?, en donde la gente del pueblo pues no la dejan participar, han hecho todas las dificultades, las han padecido para poder efectivamente traer mayor bienestar a la población. Algo de eso está, o en buena medida, eso está muy presente en el sur. Por eso también el tándem que veíamos pues de Martín Vizcarra con Pedro Castillo, ¿no es cierto? Que están jugando efectivamente un mismo partido, la posibilidad de que Betsy Chávez pueda postular, etcétera. Muy bien, Yo doctor creo Carlos. que eso, ¿no es cierto? Sí. No, sí, siga, siga, por favor, lo escucho. Ah, ya. Entonces, el gran tema acá yo creo que es en el sur, ¿no es cierto? Esto está planteando efectivamente tratar de tener un candidato aspiracional, un candidato efectivamente, y frente a cualquier cosa que huela a clase política tradicional, que huela efectivamente a gente que no salió a defender a Castillo, que efectivamente hace parte de las personas que atacaron a Castillo, que es una víctima de las circunstancias, ha hecho que efectivamente pues surja una situación como la de Philip Butters. Pero lo que está de fondo es esa polarización. Y no se trata de buscar aquí la verdad o efectivamente unos acuerdos mínimos, ¿no es cierto? Sino que se está utilizando nuevamente la polarización como arma electoral para tratar efectivamente de lograr los resultados en esos nichos. Y creo que el sur como nicho, ¿no es cierto?, obedece mucho a este tipo de narrativas y eso va a hacer de que ni Keiko, ni gente de Avanza País, ni gente efectivamente o sea, como de ese espectro efectivamente institucional, de derecha o de Lima, vayan a ser acogidos en el sur. Yo creo que Renovación Popular se está moviendo, o sea, y es uno de los que efectivamente no genera tanto malestar en el sur. Pero es más o menos lo que se está viendo. Yo creo que esto no es tan fuerte en Lima, no es tan fuerte en el norte, sino que hay unas particularidades efectivamente de la idiosincrasia que llevan efectivamente a este tipo de manifestaciones que hay que evitar. O sea, porque no podemos perder un espacio tan interesante que es nuestra característica política de tener unas elecciones tranquilas que ya nuestros vecinos del norte, Ecuador y Colombia, pues han visto cómo la violencia ha teñido a la política y eso es algo que debemos de evitar todos. Muy bien, doctor Carlos Timaná. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día, muy amable.